el día de hoy tenemos la exposición de de dos equipos. Y pues como lo hemos estado viniendo haciendo, comparten la exposición en el chat del WhatsApp del grupo y y efectúan su exposición. Vamos a iniciar con el auditoría interna y y bueno, pues cada equipo tiene, como comentamos, aproximadamente una hora de exposición. Un equipo arranca hoy y después arranca el que sigue. Obviamente el segundo equipo a lo mejor no le dé tiempo de terminar, o seguramente, y tome unos 20 minutos de la siguiente clase, ¿no? Para que más o menos todos tengan su tiempo para igual. Pues bueno, ya puede arrancar el equipo 1. Voy, maestra, estoy buscando lo que voy a compartir. Claro. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí. Y todavía se está abriendo el Power, se ve tu fondo de escritorio. Me lleva, no vea nada, es la compu de mi trabajo. No, es la del trabajo, yo no tengo otra compu. Lo que pasa es que tú pusiste compartir tu escritorio. Ah, ok. Y espera que se abra el PowerPoint. Cuando se está abriendo el PowerPoint. Pero lo mejor es abrir lo que vas a exponer y darle compartir solamente la pestaña que quieres compartir. Ok, sí, es que no se había abierto por eso. Ahora ya, ¿verdad? Sí. Sí. La edición para que sea más fácil. ¿Lo ven? Sí. Ok. Ya está. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Claro. Bueno, a nosotros nos tocó hablar de la auditoría interna. Vamos a empezar hablándoles de unos antecedentes históricos. La siguiente, por favor. Los antecedentes históricos. Existen antecedentes desde la época de la civilización sumeria y azteca. El pueblo pagaba un tributo a sus gobernantes y tenían un caltique, y estos figuraban como los antiguos recaudadores. El origen de la auditoría empieza con una necesidad social. Proviene del desarrollo de la economía, cuando la civilización occidental logró su pasado por la Edad Media al periodo del Renacimiento más o menos. No se veían grandes transacciones de dinero, pero sí se dio un inicio entre los reinos de préstamos de dinero, el cual tomó una gran importancia, creando así la necesidad de poder contar con una persona que fuera imparcial y pudiera dar fe de la transacción. La palabra auditar proviene de la antigua práctica de registrar el cargamento de un barco
a medida que los tripulantes realizaban la descarga de los artículos. En la antigüedad, el auditor era un representante del rey y su presencia aseguraba que se registraban correctamente todos los artículos, así como el impuesto que debían pagar. Como lo menciona la diapositiva, el calspique era el encargado, el capataz o como lo conocemos normalmente, un cobratario. Siguiente, por favor. La definición de auditoría es un proceso sistemático que permite, mediante la recolección de evidencias, determinar la confiabilidad y calidad de la ejecución de las actividades realizadas, en congruencia a los criterios de auditoría, requisitos, políticas y procedimientos establecidos en la organización para la toma de decisiones. En sí, la auditoría es desarrollada por profesionales que cumplen con unas competencias y cualidades que ejecutan la labor con pleno cumplimiento de las normas internacionales de auditoría. Para la definición de auditoría encontramos gran variedad de conceptos que rodean la extensiva tarea que desarrolla esta disciplina. Es por ello, y teniendo en cuenta todas las necesidades fundamentales por las empresas para lograr el eficaz desarrollo de sus actividades y mantener su control, de acuerdo a las necesidades, se especializan con el fin de brindar una mayor seguridad en sus resultados, clasificándose por la procedencia del auditor, auditoría interna o externa, y por su área de aplicación en auditoría administrativa, operacional y financiera. Siguiente. Como nos comentó en la clase anterior, hicimos la tabla comparativa, más que nada, de la auditoría interna y externa. En lo profesional o el profesional encargado es en la interna una persona de la empresa, es personal directamente de la empresa, son personas que ya laboran dentro de la empresa. Y en la externa es una persona que viene de afuera sin conocimientos previos de la empresa o de la entidad. La designación en la auditoría interna es de manera voluntaria o es solicitada por la administración o puede ser ya programada. Y en la auditoría externa es voluntaria, siempre es solicitada por los socios o por altos mandos, casi siempre cuando van a hacer como que venta de acciones o algo así para conocer el estado de la empresa. El objetivo de la auditoría interna satisface las necesidades de la administración y en la externa satisface las necesidades de usuarios externos. Como les comentaba, es cuando necesitas como que presentarle en dinero tu empresa a otras personas. El alcance de la auditoría interna son operaciones de la entidad. Esas, a ver, el alcance. Y en la externa son los informes financieros, las cuentas de balance, las cuentas de estados de resultados. Las funciones son la evaluación del sistema del control interno en caso de la interna, y en la externa es el análisis de la confiabilidad de los estados financieros. El grado de dependencia es limitado. En la interna es limitada e imposibilitada al realizarse por un empleado. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre el empleado, teniendo un conocimiento previo de la empresa, se puede ver influenciado. En cambio, en la externa es totalmente libre. No tiene que estar pensando caerle bien o quedar bien. Ellos simplemente están yendo a cumplir con un trabajo por el que se les está pues pagando, ¿no? Siguiente. La forma de contratación. En el caso de la interna, pues es un contrato laboral, ¿no? O sea, la persona ya trabaja ahí y simplemente le dices que pues toca hacer tu auditoría y pues hace la auditoría. En el caso de la externa es un contrato de prestación de servicios, ya que es contratado siempre por la empresa, pero es un medio externo a ella. En la auditoría interna se hace un énfasis por fortalecer y proteger el valor de la organización. Y en la externa es básicamente la declaración de los estados financieros. Es demostrar lo que tenemos y cómo lo tenemos. Y la entrega de los resultados en el cuestión de la interna se le da a la administración de la empresa únicamente.
Y en el caso de la externa, se le da a la empresa y en ese caso a los terceros interesados en la empresa, que podrían ser accionistas, compradores o simplemente los altos mandos de la empresa. La naturaleza, en el caso de la interna, se divide en las áreas operativas de responsabilidad y el área administrativa. Y en el caso de la externa, se divide en las cuentas de balances y de estado de resultados. Y los periodos para realizarla es de forma, en la interna, perdón, es de forma permanente de acuerdo a un calendario de la empresa. O sea, generalmente en las empresas se entiende que tenga una periodicidad o ya tenga establecido un tiempo en el que se tiene que hacer la auditoría. Y en el caso de la externa, pues es cuando se requiera. Es decir, es que pues yo quiero una auditoría por un tercero, llamas y contratas a un despacho externo a la empresa. Entonces no tiene como que un tiempo, pero sí se recomienda que se pudiera hacer también de manera externa. Entonces, básicamente, como comentaba el maestro la semana pasada, la diferencia es que la interna está más dedicada a todo lo que es control de procesos y la externa está más dedicada a lo que son los estados financieros o la situación financiera de la empresa. Siguiente. Gracias. Ahora tenemos lo que es la auditoría interna. Esta genera en un valor agregado como asesora a la dirección. Cuenta con objetivos específicos que pues buscan el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos, sin dejar a un lado su función de minimizar el riesgo y lo complejo de los controles para mejorar la competitividad de otra parte de la auditoría externa. Perdón, por otra parte, la auditoría externa, al no tener vínculo laboral directo con la organización, adquiere relevancia al emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, brindando, digamos, a terceros la mayor confiabilidad en los resultados. Se puede deducir que la auditoría interna y externa, al ser utilizadas de manera simultánea durante un periodo, se complementan entre sí, brindando a la empresa una herramienta confiable que desde varias ópticas ofrece una oportunidad de conocer un dictamen veraz sobre el estado actual de la organización. O sea, un resultado más eficiente y eficaz, como comentó el maestro en la clase pasada. Tenemos que una de las ventajas más importantes de la auditoría interna es la habilidad que tiene para minimizar los riesgos, reducciones de costos, eliminar complejidad en los controles con el fin de mejorar la competitividad y proteger los valores de la organización. La misma auditoría interna es desarrollada por personal que depende de la empresa. Se realiza al servicio de la alta dirección como mecanismo de control que brinda un dictamen interno sobre las actividades de toda la empresa, ¿no? O sea, un control interno que permite ver las políticas y procedimientos establecidos al interior sean aplicados de forma correcta en todas sus áreas y puedan igual detectar si hay algún error y se pueda, digamos, componer, ¿no? Dentro de las actividades que se deben de... Ay, permítame, no sé. Ok. Dentro de las actividades que se deben desarrollar, encontramos la identificación de los riesgos, evaluación de susceptibilidad a distorsiones, diseñar procedimientos de auditoría que permita evaluar el diseño de la implementación y la efectividad. Y aquí tenemos lo que son las normas de auditoría. Teniendo en cuenta que las normas de auditoría son aquellas indicaciones y parámetros que obligatoriamente deben ser cumplidas por los auditores,
en el momento del desempeño de sus labores, con el fin de desarrollar una forma uniforme en el trabajo y tener un alto nivel de calidad, ¿no? Aquí pues podemos observar y encontrar las siguientes normas aplicables para ejercer lo que es la auditoría. En este caso tenemos las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría. Tenemos la IA, las normas internacionales para ejercer la auditoría interna. Y tenemos las NAGAS, que es la norma de auditoría generalmente aceptadas. Y aquí pusimos unos lineamientos y propósitos de la IA, que es la auditoría interna, que es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejoras a las operaciones de una organización. Y en este podemos ver los lineamientos que son los planes y procedimientos dirigidos por la dirección de la empresa, la revisión de la aplicación de controles, información financiera verídica, preparar los informes sobre las inconsistencias identificadas, vigilar las normas de control interno. Tenemos que igual definir los principios básicos, proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de actividades en la auditoría interna, ¿no? Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría y tenemos igual lo que son fomentar la mejora de los procesos de operaciones de la organización. Y tenemos igual lo que son las generalidades. En las generalidades tenemos lo que son el objetivo. El objetivo es el seguimiento a todo lo relacionado con la gestión de procesos y riesgos en las empresas, y la duración pues puede durar entre 3 días a una semana dependiendo del tamaño de la empresa. Cuanto más crece la empresa, más se le dificulta a la dirección controlar todos los procesos internos. Ok, bueno, el nivel jerárquico siempre se ocupa, sobre la auditoría interna, siempre se encuentra abajo de lo que es dirección. Esa estructura es importante para la utilización de los servicios de auditores. Se puede utilizar tanto en instituciones privadas y públicas. La función de la auditoría interna en casi todas las organizaciones está adquiriendo o se está dando a reconocer un papel muy, muy importante en tanto reconocimiento y responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Que al tener reconocimiento de la eficacia consiste en alcanzar todas las metas establecidas de la empresa. El potencial de la auditoría interna ha elevado al auditor a un rango responsable e independiente en la escala jerárquica de la división de funciones. Normalmente la auditoría siempre se encuentra, como comentaba, debajo del director. ¿Por qué? Porque si pudiéramos ponerlo 2 o 3 escalones más abajo a nivel jerárquico, pues no tendría un gran valor lo que él mencione o lo que él llegara a encontrar en la auditoría. La ubicación del departamento de auditoría, esa debe ser relevante para asegurar un amplio margen de cobertura y asegurar acciones efectivas. Se debe estar en los primeros niveles de la organización, como comentaba, para que se permita asegurar un amplio margen de cobertura. Caso contrario, si se ubicara en el tercer o cuarto nivel, ya que no tendría la ascendencia suficiente para auditar, ser aceptado y respetado. Ubicación del departamento de auditoría interna. A mayor nivel jerárquico o a mayor en el organigrama, estando más arriba, su nivel de organización y respeto es mejor, ya que los hallazgos u observaciones que vaya encontrando se van a estar aceptando bien. Cuando él haga una recomendación, una sugerencia, el departamento de los diferentes niveles de abajo siempre estarán dependiendo de la empresa, su tamaño, su necesidad. Normalmente el auditor interno siempre se reporta a la dirección general. Este puede ser el enfoque por excelencia de ubicación
en la organización del Departamento de Auditoría Interna en la entidad. El principal responsable y por una entidad u organización es el director general. Y normalmente cuando el auditor encuentra las aseveraciones, se lo comenta al director, se plantea qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, se hacen las modificaciones y el auditor como encargado se encarga de establecer o de marcar cómo se están haciendo las cosas mal para que los niveles de abajo, ya sean jefes o gerentes administrativos o los gerentes de área, se acoplen o se adhieran a lo que el auditor es lo que está recomendando. Pregunta, bueno, nomás para que quede claro, más que pregunta. Aquí ponen a los accionistas, abajo de los accionistas, una cosa que le llaman directorio. En realidad, eso que le están llamando directorio es el consejo de administración. Y abajo del consejo de administración, pues está la dirección general, ¿no? Entonces, el departamento de auditoría interna depende, es un staff del consejo de administración. O sea, esta nomenclatura no es aplicable en México. O sea, directorio, pues, quién sabe qué es un directorio, ¿no? Entonces, nomás para que quede claro que ese que es directorio debe llamarse consejo de administración. Ok, maestro. ¿Qué más? Siguiente.
Bueno, como estamos viendo, el auditor interno siempre se encarga, se puede hacer una auditoría interna, siempre en los ámbitos legales, culturales, diversos. Quiere decir que se puede hacer en cualquier tipo de organización, cualquier tipo de tamaño y estructura. Pues se puede auditar una empresa desde micro, pequeña o grande. El propósito de la auditoría es orientarse a un proceso bueno, proporcionando un marco para crecer y promover un amplio rango de servicios de auditoría interna de valor añadido, establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna y, por último, fomentar la mejora de los procesos y operaciones de las organizaciones. Aquí más o menos voy a hablar de cómo hacer un plan de auditoría. ¿Cómo hacer un plan de auditoría? Primero que nada, se realiza un proceso basado en riesgos que nos ayudará a identificar y tomar medidas respecto a los riesgos que se están generando dentro de la empresa. De la parte técnica o de la humana, a continuación, veremos paso por paso de cómo se hace una auditoría interna. Primero está determinar el universo de la auditoría. Es realizar un análisis general de la organización a la cual se va a auditar. De esta manera, el equipo de auditoría puede tener una mejor comprensión, una mejor visión de lo que está pasando o la problemática que tiene la empresa. Se tienen que encargar de ver cómo funciona el proceso, cuáles son los objetivos de la entidad para llevarse de acuerdo o guiarse de ello. El universo de la auditoría se refiere al conjunto de áreas de la organización que son susceptibles de auditoría. Es decir, se hace la gestión de talento humano, la gestión financiera, la gestión tecnológica, la comercial, la de comunicaciones, con el fin de brindar un aseguramiento adecuado a cada una de las dichas funciones de negocio. 2. Establecer el plan de auditoría interna. El plan, más que nada, se basa en la recopilación del primer paso, contener información como objetivo, alcance y criterios de la auditoría, unidades y áreas que sean auditadas dentro de la empresa. Es decir, si se encuentra un área con algún defecto o un proceso que no se está haciendo bien, van a ser una de las primeras áreas al cual se tendría que hacer un cambio o implementarle algo. El plan de trabajo debe estar basado en información documentada y se debe tener en cuenta los comentarios de la alta dirección y del consejo para saber cómo lo quieren ellos, cómo quieren su producto y cuál es su producto final. El auditor que coordine la realización del plan anual es a su vez el encargado de comunicar los recursos que se requieren para la auditoría interna y que el impacto tendría en caso de que estos recursos sean limitados. Para realizar un plan anual es necesario evaluar el nivel de riesgo inherente, es decir, que para saber si la empresa está yendo o tomando un curso muy mal, se tendría que hacer un plan anual, pero eso normalmente siempre lo detectaremos cuando hagamos la determinación del universo de la auditoría. Una vez identificados los requerimientos del comité de auditoría y la dirección, así como conocer cuáles son los requerimientos de la ley para auditoría interna y documentar posibles hallazgos y oportunidades de mejora que sugieren el plan de épocas anteriores. 3. Designar los recursos del plan anual de auditoría. Según los proyectos que surjan en el plan, es necesario destinar los recursos humanos, financieros y el tiempo que se requiere para llevar a cabo el plan. Es decir, al ver cómo está la empresa, al ver cómo están la problemática, la empresa debería brindarle o debería el auditor solicitar que se base anual y que todos los recursos que les den sean los suficientes para que se pueda realizar eso. De acuerdo,
será posible. La 4. Comunicar y aprobar el plan. Finalmente, el plan anual de auditoría debe ser presentado a la alta gerencia para obtener aprobación final por parte de la junta directiva o el comité de auditoría. En esta presentación es necesario demostrar que se toman acciones en caso de limitación de recursos. Como comentaba en el nivel jerárquico, una vez que se encuentre todo, se le comunica a lo que es la dirección para que ellos nos den el visto bueno o nos hagan cambios para ver si la auditoría está encaminado a lo que están solicitando. Siguiente. Ok, en las etapas. Esta etapas es como que las encontramos, dice fase de preauditoría o preparación. Aquí se prepara la auditoría, para ello se realiza un análisis general de la organización y será auditada. De esta manera, el equipo de auditoría tendrá una mejor comprensión de cómo funcionan los procesos y cuáles son los objetivos de la entidad. En la preparación de la auditoría interna se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Más que nada se tiene el marco jurídico, regulación interna, estructura organizacional. En el marco jurídico está el contexto legal que regula la empresa, su actuación y la forma en la que la asociación regulación interna. Aquí se incluye la información que ha generado la propia entidad como mecanismo de autorregulación, por ejemplo, los reglamentos, los acuerdos, las actas de junta directiva, las resoluciones, etc. Estructura organizacional son los elementos que ayudan a alinear todos los niveles de la organización como ideas rectoras, misión, principios, valores, objetivos, metas, proceso, métodos, tecnología y finanzas. En la planeación de la auditoría, en esa siguiente fase de la auditoría se toman todos los datos recopilados en la etapa anterior y se crea un plan de auditoría que debe ser acordado con el cliente. Este plan debe contener la siguiente información. Debe tener como número 1, objetivo, alcances y criterios de la auditoría. Punto 2, unidad y áreas que serán auditadas dentro de la empresa. 3, funcionarios encargados de la calidad del proceso. 4, aspectos prioritarios. En el punto 5, tiempo y duración de las inspecciones, fechas y lugares. Un cronograma de reuniones. Requerimientos confidenciales, estructura y entrega de la información final. Asignación del equipo auditor. El auditor líder deberá definir quiénes son los funcionarios que se ocupan de realizar cada una de las actividades de auditoría interna para que el proceso sea lo más objetivo posible. Los miembros del equipo deben ser libres de conflicto de intereses y no deben estar involucrados en las actividades que está auditando. El auditor líder se asegurará de que se cumpla el plan de auditoría, de la que las actividades sean efectivas y que mantengan un alcance distintivo previamente. Es decir, para que no haya conflicto de intereses, siempre tiene que haber un auditor líder y subsecuente debe tener auxiliares para que todo lo planeado vaya en conjunto. La 4, que es ejecución de la auditoría interna. En esta fase comienza como una reunión de apertura, en la que se presentan los miembros del equipo y se revisa el plan. Se plantean las metodologías y los procedimientos que se van a utilizar. Se definen los recursos que se necesitan y se revisan los procedimientos de seguridad y emergencia. Se recopila nuevamente, o se sigue recopilando toda la información, se analiza por equipo. En esta reunión se presentan los resultados, se resuelven los desacuerdos y se plantean las conclusiones. En el número 5 está preparación del informe de la auditoría. El objetivo final de la auditoría interna es divulgar los resultados obtenidos. En esa fase se elabora el informe de auditoría.
Las conclusiones son la declaración de confidencialidad y la lista de distribución del informe. Está la 6, distribución del informe. Cuando ya está preparado y aprobado el informe final, una copia de esta debe ser enviada a responsables del área correspondiente. El informe y los documentos se entregan perdón. Distribución del informe. Una vez que ya el informe y los documentos se entregan a la calidad de la empresa y la junta directiva para que posteriormente sea archivado. Seguimiento de las acciones una vez que se haya hecho toda la planeación, la asignación, la ejecución y el informe de distribución. En ese caso de no haber que estén conformes con el informe final, se plantea y se registran las acciones correctivas. Es decir, una vez que ya esté listo todo, se presenta. Si la dirección, tanto la dirección como auditores ven que sí está idóneo para plantear, se sigue. En caso de que haya algún tipo de reasignación o de mover algo, pues se hace el cambio en ese momento y se sigue con lo estipulado. Siguiente. La importancia de la correcta ejecución. Aquí vemos que las entidades en busca de su sostenibilidad en el mercado han implementado controles que les permiten evaluar paulatinamente o en el momento que sea necesario el desarrollo de sus procedimientos y el cumplimiento de sus objetivos, con el fin de verificar su correcto funcionamiento o, según sea el caso, implementar las acciones correctivas necesarias para la práctica de la auditoría interna. Esto nos comenta que desde que empieza el proceso de la auditoría interna, es más para evaluar como su control interno, desde la parte de cómo, dependiendo a qué se dedique la empresa, cómo recepcionan clientes, el manejo de sus clientes, si tienen inventarios, cómo los recepcionan, cómo los almacenan, cómo los rotan, cómo después los van distribuyendo, o su periodicidad de cada cuando van comprando nuevo producto. Todos esos controles o manuales que generó la empresa es lo que se va a ir esto de investigando o evaluando en la parte de la auditoría interna, que más, pues en este caso, como vimos en la lámina de la comparación, pues la auditoría interna la ejecuta un mismo empleado. Ahí no hay tanto problema como cuando es la externa, que le tienen que hacer una introducción a la empresa para que conozcan su manejo, cómo hacen sus procesos, a qué se dedica, toda esa parte. Pues es muchísimo más breve, porque pues el funcionario interno ya conoce y ahí puede detectar más rápido si hay algún error o algo que se pueda mejorar dentro de estos procesos que ya tienen. Igual, aquí en una parte de la investigación estaba viendo que en Cuba la auditoría la definen como un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente las evidencias recabadas y las afirmaciones relativas en torno al proceso económico de la empresa. Siguiente, por favor. Aquí el compromiso del personal. El compromiso del personal no es solo por parte de la dirección, sino que debe encontrarse involucrado todo el personal, conociendo sus funciones, responsabilidades y objetivos, comunicando la importancia de las auditorías internas y externas,
liderando de una manera estratégica su correcta ejecución en todos los niveles, generando conciencia de control. En la parte que estamos investigando sobre la auditoría en la comparación de la interna y la externa, ahí nos mencionaba que los funcionarios de alto nivel son a los que como que se les informa sobre la auditoría. Pero aquí nos dice que no solo a ellos, sino que todo el personal debe de estar involucrado y debe de conocer el momento en que se le va a hacer la auditoría para que estén preparados para que si pueda el auditor reconocer algún error o implementar alguna mejora en los procesos, como comenté hace ratito. Toda esa parte es desde la alta dirección hasta el miembro más bajo, por decir, del organigrama de la institución, para que pueda el auditor interno verificar, dependiendo del alcance de la auditoría, qué es lo que necesita eso de conocer o qué es lo que le encargaron. Siguiente, por favor. Como conclusión, el crecimiento económico, la necesidad de sostenibilidad en el mercado de las organizaciones, la aparición de nuevas tendencias tecnológicas e informáticas, la globalización, la competencia y entre otros factores, tras el paso del tiempo ha creado como vital la necesidad de tomar conciencia para la correcta evaluación de los sistemas de controles implementados que les permiten una forma más eficiente de conocer integralmente su funcionamiento. Es por ello que la auditoría interna, teniendo en cuenta ese factor y necesidad, ha venido ampliando su campo de aplicación, tratando de suplir todos aquellos requerimientos que por su complejidad merecen un manejo de acuerdo a su especialidad. Eso es todo, profe. Está apagado su micro, profe. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, pues ya vimos lo que representa la auditoría interna, se tocó amplio. El objetivo es que entendamos lo que es un departamento de auditoría interna, lo que hace este departamento de auditoría interna, los objetivos, el procedimiento, cómo planeas una auditoría, cómo la ejecutas, sus etapas, a quién reporta, o sea, quién es su jefe o cómo se estructura. Pues bueno, la estructura de un departamento de auditoría interna, pues como siempre será el gerente, los supervisores, los encargados y los auditores, ¿verdad? O sea, eso es como cualquier reporte de ser, cualquier organización de prestador de servicios, siempre estará el gerente, o sea, el que da el servicio a nivel alto, siempre tendrá un supervisor que supervisa la chamba de las personas encargadas de hacer el trabajo, por eso hay unos encargados, y los encargados siempre tendrán un asistente para que les apoye en hacerlo. Entonces, pues lo más común son esos nombres de puestos, ¿no? Gerente, supervisor, encargado y auditor. En este punto nos manejaron una definición de auditoría interna, pero es importante que cuando estemos estudiando o investigando, dividamos la información entre lo que es una auditoría interna
y lo que es una auditoría de calidad de ISO 9000. Normalmente se mezcla, o sea, los que hacen ISO 9000 como que se quieren asemejar a auditoría interna, y hay muchas cosas de lo que hace el ISO 9000, como por ejemplo la terminología de conformidad y no conformidad. Esa parte es la que deben de analizar. Otro punto relevante de esto de que debemos de hacer es, no se tocó mucho el informe de auditoría. ¿Qué hace un informe? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo debe ser la comunicación de un auditor? ¿Cuál es el perfil de un auditor? Faltó dar un perfil de un auditor, para efectos de que al dar el perfil del auditor, pues sepamos lo que, si nos gustaría estar allá o no. Entonces, esos pequeños detalles los estoy diciendo para que lo estudien, lo analicen todos, no solo los del equipo, todos los que aquí están, le echen una estudiadita a este concepto, ¿no? Profe, Sí. entonces, bueno, esa duda tenía. El auditor interno no es como lo que están haciendo ahorita, que de las ISOs, o entendí mal. No, efectivamente. O sea, Al investigar aparece muchísimo lo del ISO. Todo donde busca uno, siempre mencionaban lo del ISO sobre el control interno y todos los lineamientos. Lo que quiero que quede muy claro es que la auditoría del ISO, ¿no? La puede hacer una persona interna y que normalmente le ponen, pues, auditor, pero no le ponen como auditor interno, sino como gestión o el analista de gestión, y le cambian un poquito el nombre, porque no es un auditor interno. Pero en sí, el ISO, tú haces, para diferenciar esto de auditoría interna y externa y auditoría del ISO, que son internos a la vez, etcétera, etcétera. En la auditoría del ISO, tú tienes una forma de operar. Digamos, tienes un manual de cómo debes de operar. Y el trabajador no se debe de salir de ese manual. Y cuando viene uno a auditar la operación, lo que hace es verificar que se haya hecho conforme a la norma. Si mi norma dice que yo tengo que poner un tornillo en este lugar y en este momento, eso voy a hacer. Y si no lo hago, se genera un reporte que se llama reporte de inconformidad o de no conformidad. No conformidad, no está conforme a la norma, eso es lo que dice la no conformidad. Entonces, pero no es el departamento de auditoría interna. Sí, porque él solo va a analizar el proceso. Mientras que auditoría interna, cuando llega y va a hacer una revisión, vamos a suponer, llega el de auditoría interna a hacer el inventario y llega el de ISO, el auditor de ISO a hacer el inventario. Al almacén llegan los dos. El de auditoría interna va a ver los consecutivos, va a ver el llenado de las entradas, va a hacer un inventario físico, va a evaluar la condición del lugar, va a analizar desde un punto de vista crítico si
si hay limpieza, si no la hay. El auditor interno está con el olfato de un auditor buscando si hay algún fraude, si hay algo raro. Un auditor siempre evalúa, aunque suena feo, la, la honestidad de una persona, evalúa si es, si es un empleado que gana 10,000 pesos al mes, 20,000 pesos al mes, pues debe de vestir y usar artículos como uno que gana 10, 20,000 pesos al mes. Entonces, todo eso lo evalúa un auditor interno. Cuando llega el del auditor de la ISO 9000, agarra y dice, a ver, aquí dame todas tus entradas y voy a ver que todas cumplen con la norma. Y que si había que pedir algo, se pidió. Y que si tenía un soporte, lo tenía. Y se enfoca al proceso documental que debe de estar diseñado. Hay auditorías de operativas de ISO, hay auditorías de riesgo de ISO, pero hablando de procesos, así, o sea, está nada más diseñado el proceso. Entonces, como que son dos mundos que uno nada más está preocupado por una cosa, que es el proceso, y él, mientras que el de auditoría interna está preocupado por todo, porque su función es identificar riesgos, identificar problemas, ver controles, analizar la suficiencia de los controles, y todo eso está haciendo el auditor interno. No es lo mismo un auditor interno que un auditor de ISO 9000. Que hay auditores de ISO que son internos, sí. Que cuando se establecen gestiones de operación y gestiones de calidad de ISO, pues alguien que ni es auditor hace las funciones de auditor, ¿no? A ti te toca revisar al vecino su conformidad y que si cumplió y que se está llevando a cabo. Entonces es un diseño muy diferente, un departamento de auditoría interna que un departamento de auditoría de ISO. Pero cuando buscamos en internet lo que sobra es ISO. Porque pues ellos se están vendiendo, son despachos, son gente, están públicos en internet, dan información mezclada con auditoría interna. Entonces nada más hay que irlo depurando para a la hora de estudiar. Pero bueno, también hay 1000 libros de auditoría interna. Bueno, Profe, bueno, como comentario, yo siento que más bien las ISO están como enfocadas a lo que genere un impacto fuera de la empresa, ¿no? Por ejemplo las ambientales, de las emisiones, la parte de agricultura, que no sean esto de que no usen muchos pesticidas, o para que no dañen el mismo producto que están cultivando o la misma tierra. Bueno, fue lo que yo entendí en lo que estuve viendo. La ISO es o sea, tú presumes tu ISO. O sea, tú presumes, yo tengo una ISO. Como una estrellita, ¿no? Es como una estrellita, en donde tú dices, yo tengo una ISO 9000, 9001, 3000, la serie de la ISO que estés dictaminándote, y tú dices, yo cumplo con esta norma ISO. Y lo que te pretende es hacerlo público, que tú cumples. Por ejemplo, puedes decir, oye, yo tengo la ISO de que mi producción es verdaderamente orgánica. Y para ello yo solo compro estos productos, yo hago esto. Y por un decir, para lograr eso, yo tengo un catálogo de proveedores, investigo a mis proveedores que sí sean
orgánicos. Ah, muy bien, todo está muy bonito. Y eso está validando la norma ISO. Pero no está validando que si te metieran una factura falsa, que si te hicieran un fraude, que si se puso de acuerdo el almacenista Con el proveedor. con el proveedor. No, eso no lo revisa, ¿ok? Porque no es su función, eso sí lo revisa auditor interno. Sí, sí. La auditoría interna podría revisar que cumplas todas estas cosas de ISO más todo lo que le corresponde por auditoría interna. Por eso auditores internos hacen ISO y su auditoría interna. Ok, ok. Gracias. Muy bien. Bueno, pues siguiente equipo. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Somos el equipo 2 y nos tocó el tema de la auditoría operacional. Siguiente, por favor. Bueno, en una empresa hay muchos procesos que se generan a diario. No se les olvide compartirlo. Ok. Y pueden llegar a ser muchos y obviamente desde la gerencia o la dirección no es casi imposible controlar todos esos movimientos y asegurar que pues realmente se estén llevando como deberían de ser. Pues ya vemos que en una empresa hay departamento de compras, departamento de ventas, de, no sé, de inventarios, de mantenimientos. Entonces, obviamente, de ahí surge una necesidad de la auditoría operativa para tener un departamento encargado de hacerlo. La auditoría operacional generalmente son realizadas por personal de auditoría interna, al mismo, como comentaron nuestros compañeros, gente que trabaja en la empresa, pero pues también podemos contratar un despacho para que lo realice. Obviamente este despacho pues tiene un poquito de desventaja porque no conoce al 100% de la empresa, entonces es un poquito más tardado, ¿no? Y pues los que ya están en la empresa, pues también hay otra desventaja que puede ser que como ya se conocen, pues haya un poquito de colusión si llega a haber algún error y si tienen amistades, ¿no? Digo, en definitiva, a través de la auditoría operativa, lo que se pretende es evaluar y valorar el cómo se está llevando a cabo las actividades dentro del control interno de una empresa, de si se emplean bien los recursos, de una manera eficiente y adecuada, y de este modo concluir si las políticas y procedimientos que se desarrollan son o no aceptables. La auditoría operacional nos permite analizar y evaluar todas las decisiones y estrategias tomadas en el plan de operaciones con el que se desarrolla el proceso productivo de una empresa. Gracias a la auditoría operacional, una empresa se ahorra muchos costes, pues la rápida detección de errores permite que se corrijan de una manera prácticamente inmediata y evita que se afecten durante demasiado tiempo a cualquier proceso. Se trata de prevenir, actuar a tiempo, evitando una situación de mayor problema, ¿no? Aquí tenemos una definición de auditoría operacional. Bueno, ahí es el examen crítico, sistemático e imparcial de la administración de una entidad. Aquí dice de la administración, pero en realidad es de todo, ¿no? Aquí faltó creo que diga de todos los departamentos, para determinar la eficacia con que se logran los objetivos preestablecidos y la eficiencia y economía con lo que se utiliza y obtienen los recursos con el objetivo de sugerir las recomendaciones para mejorar la gestión en el futuro. Siguiente, por favor. Los puntos claves de una auditoría operacional. El auditor no debe de aceptar lo que se le presente a la primera, debe buscar todas las evidencias posibles para tener un buen juicio. Como comentó en la clase anterior, pues el auditor debe tener escepticismo, o sea, no debe creer lo que le dicen, no debe aceptar lo que vea a la primera, ¿no? Tiene que recabar y tiene que meterse más a fondo para ver en realidad el meollo del asunto, como decimos por allá, ¿no?
También tiene que ser sistemático, porque se elabora un plan para lograr los objetivos. O sea, antes de la auditoría se elabora el plan y hay que seguir con los... Es un procedimiento que hay que llevar a cabo, ¿no? No nos podemos brincar ni un paso, no nos podemos adelantar ni un paso. O sea, hay que llevar todo la auditoría conforme se vaya planeando, ¿no? Imparcial nunca debe dejar de ser objetivo e independiente, tanto en lo económico como en lo personal, como lo habías comentado, pues no debe haber favoritismo a nadie, amistades, parientes, o sea, él tiene que hacer su trabajo con mucha integridad, para que pueda tener una validez su opinión o su trabajo o el examen que está realizando. Vaya. Siguiente, por favor. Otro punto clave es la economía, saber si los recursos se obtienen con los menores costos posibles. Por lo tanto, el auditor debe conocer los precios del medio y la tecnología que existe, y además de otros valores políticos, sociales y culturales. Pues aquí básicamente es saber si estamos siendo eficientes con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y poder llegar a los resultados con los menores costos. Evaluar, pues es un diagnóstico, conocer las verdaderas causas de los problemas. Aquí tenemos que, como mencioné hace un rato, llegar al fondo del problema para poder dar una solución o una opinión que pueda ayudar a solucionarlo, ¿no? Y para estimar la situación administrativa del futuro, podemos crear algún plan de emergencia o un plan de contingencia para poder mitigar algunos problemas o situaciones que vengan en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría operacional? Bueno, hace un ratito como los mencioné, pero bueno, la auditoría operacional es una gran alternativa para detectar deficiencias a tiempo, transformarlos, transformar la actividad de una empresa en un proceso rentable, hacer más con menos cantidad de recursos posible, o sea, ser eficientes, ¿no? En pocas palabras. Analizar aspectos administrativos, gerenciales, operativos, sobre los que se realizarán las modificaciones oportunas con tal de mejorar la operatividad de la empresa. Como digo, es detectar el problema y poder darle una solución para poder o sea, poner un plan que nos funcione más y podamos tener muchos más beneficios. Identificar qué áreas deben reducir costes y dar apoyo a los procesos con mayores necesidades, ¿no? Esto se da mucho en varias empresas, ¿no? A veces no se detectan en qué departamento tenemos mucho personal, en qué departamento estamos gastando de más o comprando productos que ni siquiera los vamos a necesitar para el funcionamiento o para prestar el servicio que estamos dando, ¿no? Entonces, digo, en caso personal, mucho en la empresa, pues nos damos en las papelerías y todo eso, pues nos damos cuenta que se compran cosas que ni siquiera van a servir para nosotros, ¿no? Entonces se van fugando, entonces nos ayuda a identificar en dónde se está fugando todo esto, ¿no? Permitir detectar el punto flaco del negocio con total certeza, establecerá las medidas a las que debe acogerse la empresa y así lograr finalmente remontar y conseguir con éxito sus objetivos, ¿no? Pues básicamente es lo mismo hace un ratito, ver en dónde estamos flaqueando, estamos fallando, en qué departamento se está haciendo las cosas mal. Siguiente, por favor. Bueno, varias de las características que tiene la auditoría operacional dice, ayuda a reformular los objetivos y políticas de la organización. Ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las actividades de la organización. Ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman las decisiones y así puedan planificar mejor. De acuerdo a las circunstancias, pueden practicarse la auditoría operativa en forma parcial, considerando una o más áreas específicas, periódicas y rotativas. Bueno, esto básicamente es, como le comenté, es ayudar a tener un plan de contingencia para todas las necesidades de la empresa o todo lo que pueda surgir dentro de la empresa como una amenaza. Siguiente.
Otra de las características que tiene la auditoría, pues, es de que debe ser hecha por un grupo multidisciplinario, donde cada profesión debe incorporar en la medida en que se necesitan sus conocimientos, ¿no? O sea, debe haber de todos los departamentos, básicamente, ¿no? Debe haber alguien de compras, debe haber alguien que esté enfocado a presupuestos, a costos, para saber si realmente lo que se está pasando en la información o lo que se está comprando realmente sea los presupuestos válidos, ¿no? O sea, muchas veces se compran cosas muy caras y como el auditor no sabe, un auditor no tiene el conocimiento de esa parte, pues lo va a pasar porque no tiene la idea, ¿no? Entonces, una persona que esté en ese departamento puede decir, no, ¿sabes qué? Esto no va porque yo sé que podemos conseguirlo de una manera más económica o de mejor calidad con el mismo precio. Esa sería esta parte, ¿no? El auditor operativo debe basar su preparación en administración general, teoría de la organización, auditoría, economía, costos, psicología general y social, comercialización, finanzas, administración personal, producción, política y estrategias de empresas, entre otras y más. No debe entorpecer las operaciones normales de la empresa. O sea, esto lo tiene que hacer sin afectar las ventas, las operaciones que tiene una empresa, para evitar que pierda rentabilidad o pierda algunas ventas o lo que sea, ¿no? En el momento de hacer una auditoría. Siguiente. Bueno, antes de las aplicaciones, voy a mencionar unas ventajas de la auditoría operacional. Dice, tiene una objetividad realista y tendrá efectos importantes en el control de inventarios a corto plazo, a mediano plazo, incremento de producción, rapidez en ventas y reducción de costos. Otra ventaja es ahorra el dinero a largo plazo. Se trata de una gran inversión, pero con grandes resultados positivos visibles a lo largo del tiempo. Bueno, también tiene desventajas. Es un proceso que, pues obviamente si lo contratamos, pues es un poco costoso. Entonces muchas empresas como que no quieren hacer una auditoría operacional. De igual forma, si es un auditor interno, pues obviamente hay que pagar, es destinar una nómina para los auditores, ¿no? Es otro departamento que se crearía y nos costaría en los sueldos de los auditores, ¿no? Y también se requiere de un periodo de tiempo relativamente largo para poder completarla y saber realmente en dónde están los problemas y pues ya que se trate de un análisis y un examen exhaustivo de la operatividad de la empresa con la que se detecta, para poder detectar esos problemas, ¿no? Para las aplicaciones, se cuenta con un respaldo para la prevención de ineficiencias o para el sano crecimiento de las entidades. Cuando se tiene indicadores de ineficiencia, pero se desconocen las razones. Aquí ya vamos a poder conocer esas razones al aplicar una auditoría operacional. Para aportar recomendaciones que resuelvan un problema conocido, ¿no? Entonces, podemos tener una opinión diferente a la dirección de cómo poder resolver un problema, como habíamos comentado anteriormente. Aquí vamos a ver una metodología de la auditoría operativa, cómo se va realizando más o menos los pasos, ¿no?, de esta auditoría operativa. Bueno, está dividida en 5 etapas. La etapa preliminar, etapa de estudio, ahorita vamos a ver un poquito a fondo todas de ellas, ¿no? Etapa de estudio específico, etapa de comunicación de resultados y la de seguimiento. Bueno, la etapa 1 y 2, ¿no? Es de la 1, la etapa primera, conocimiento previo de la empresa. Aquí dice, definir las áreas críticas para así llegar a establecer las causas últimas de los problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos, administrativos y de gestión de cada área. A ver.
digo, en esta etapa de conocimiento general, es una etapa de conocimiento general de la entidad y del medio externo. Esto es necesario para iniciar con las conversaciones con el cliente, analizar sus necesidades, formular un plan muy general de acción y eventualmente llegar a un acuerdo con él para realizar la auditoría operativa. En este plan se debe de incluir a lo menos el objetivo del trabajo, su extensión, el tiempo estimado de duración, el grupo que sería a cargo de la labor y ciertos elementos materiales requeridos. Dentro de esta etapa se distinguen dos fases: recopilación de los antecedentes, estudiar muy bien todo desde el acta constitutiva hasta cada uno de los documentos fiscales de la empresa. Vamos a establecer el objetivo y la recopilación de los antecedentes. Siguiente, por favor. La etapa 1 y la etapa 2 se le puede llamar como una familiarización. El auditor debe familiarizarse con la operación u operaciones que revisará dentro del contexto de la empresa que está auditando. Algunos elementos que permiten al auditor sistematizar sus esfuerzos para familiarizarse con la empresa en general y con la operación que se revisará en particular son el estudio ambiental, estudio de la gestión administrativa y visita a las instalaciones. No, el estudio de gestión administrativa viene siendo que pasaría por todos los departamentos, ¿no? Él tendría que llegar, por ejemplo, al departamento de cartera, ¿no? Preguntarles a los que están ahí cómo hacen el proceso, desde cómo les llega la factura, cómo ellos la registran, cómo la mandan al cliente para su cobro, cómo es el proceso para la elaboración del cobro, si hay que subirlo a algún portal, si hay que pedirle una orden de compra. Esa parte toda la tienen que estudiar para saber cómo va a llegar hasta las manos del cliente esta factura, o si es en departamento de compras, cómo reciben el material, cómo reciben la factura igual para poderla pasar a cuentas por pagar. O sea, es necesario que él se meta en cada uno de los departamentos y realmente hacer la operación junto con el encargado para poderla conocer lo mejor posible, ¿no? Y las visitas en las instalaciones, pues viene dentro de esta parte, ¿no? Cuando van conociendo cada uno de los departamentos, ¿no? Van a pasar en todos, sin excepción. Etapa 3 es la etapa de estudio específico. Se puede establecer la relación entre los problemas visibles y potenciales y las causas que en verdad lo originaron. Entonces, cada vez que pasamos a un departamento y vemos que, o sea, digo que a la mayor parte puede ver que hay un error, pues ahí vamos a empezar a hacer anotaciones, vamos a empezar a hacer nuestras conclusiones de cuál es el problema que está pasando. El auditor debe generar un modelo de control. Es esta parte que le digo que tiene que ver en qué parte está el error. Con el material ordenado se procede a un análisis del problema con el fin de formular los juicios que conozcan al diagnóstico real de la situación y también un propósito. O sea, vamos a ver cómo vamos a poder mejorar esta parte, ¿no? Ese es el propósito. Siguiente. El otro nombre que se le puede dar es investigación y análisis. El objetivo de esta segunda fase de la metodología es analizar la información y examinar la documentación relativa para evaluar la eficiencia y la efectividad de la operación en cuestión. En esta fase, en la que realizamos pruebas de detalle de muy diversa índole, utilizando especialmente pruebas selectivas a juicio del auditor o por medio de un muestreo estadístico. Para lograr la objetividad aludida, es recomendable la utilización de técnicas con las que enseguida se mencionan. Entrevistas, como lo que mencioné hace rato, en cada departamento hay que ir y hacer las entrevistas y evaluarlos, ¿no? Evaluación de la gestión es lo que comenté, evaluar cómo se está haciendo esta parte. Examen de la documentación, básicamente es cómo se va formando esta documentación y por qué se va formando. Siguiente, por favor. Siguiente, Lupis.
La etapa 4. Voy a La hablar etapa de- de... Tú, perdón, tú vas. Sí, la etapa 4 es la etapa de comunicación de resultados. Aquí básicamente es donde se proporciona un informe y en ese va a haber una opinión meditada. Esta es expedida básicamente por una persona experta e independiente en relación a la materia y con su evidencia, va a ir relativamente con la evidencia. Y en esta se van a hacer, se explican los objetivos antes del trabajo, la metodología utilizada, las áreas críticas, es decir, donde hay problemas y cuáles son sus causas, y el enjuiciamiento de ellas en términos de eficacia y eficiencia y economía. También se van a aplicar las soluciones y las recomendaciones. Siguiente. Aquí nos muestra la estructura del informe, que se concentra en el objetivo de la auditoría, la metodología, el alcance del trabajo, el diagnóstico, recomendaciones, pronósticos y anexos. Siguiente. ¿Puedes pasar al anterior, por favor? ¿Puedes pasar la anterior, por favor? Ok. El objetivo de la auditoría es una breve explicación. Aquí se clasifica el propósito del y la necesidad que satisface. Aquí es más fácil darle un sentido de unidad al informe, porque se va a lograr una mejor recepción del por qué y quienes no estaban cabalmente informados sobre el origen del examen, es decir, el origen de la auditoría. En la metodología, aquí en este punto se expone una rigurosa auditoría de los juicios que se van a emitir. El alcance de trabajo también se le conoce como limitaciones de trabajo. Bueno, también se incluyen las limitaciones de trabajo. Aquí es importante señalar cuál fue el ámbito sometido a la evaluación y la muestra analizada para que el receptor conozca el marco de referencia utilizado para los juicios que se estaban formulando. En el diagnóstico, aquí se dejan establecidos los hechos y circunstancias que se caracterizan en un estudio y aspectos positivos y negativos. En las sugerencias, que vienen siendo también las recomendaciones, aquí se dan las medidas a juicio del grupo de trabajo. Aquí esto va a permitir a la organización lograr más eficaz y eficientemente y económicamente sus objetivos, solucionando sus actuales problemas, previniendo otros y aprovechando al máximo las posibilidades que el medio externo y sus propios recursos le van a ofrecer. El pronóstico. Aquí en el pronóstico, la auditoría operativa debe formar un juicio orientado hacia el futuro, a fin de ayudar al usuario a visualizar cuál será la situación del ente evaluado si se adoptan las medidas correctivas propuestas. Siguiente. El informe. Aquí nos dice qué es el informe. El informe sobre auditoría operacional es el producto terminado del trabajo realizado y frecuentemente es lo único que conocen los altos funcionarios de la empresa de la labor del auditor. Es como el resultado final. A la empresa no le interesa el proceso, que ya lo final, el dictamen que se le está dando, que su contenido debe mostrar objetivamente, en su caso, la eficacia operativa de la empresa y los operacionales establecidos, lo que coincide fundamentalmente con la finalidad del examen realizado. Este enfoque permite asimismo que se le permite una solución dada a dichos problemas que surgen y también surgen oportunidades que coadyuven al logro de mejoras en la eficiencia operativa y en la última instancia en la productividad. Para que la auditoría operacional se utilice, el informe debe ser ágil y orientado hacia la acción. Es decir, entre más claro se encuentre, mejor para la empresa.
y proporciona una opinión meditada, experta e independiente en relación a la materia sometida a examen con su evidencia correspondiente. Siguiente. La etapa 5 es la etapa del seguimiento. Aquí el auditor debe ver que las debilidades han sido solucionadas. Si el auditor es de la empresa, no tiene para qué conocerla y se salta esa etapa. Eso es en ese caso que se da cuando ya se solucionan las debilidades, es cuando es un auditor independiente. Siguiente. No entendí eso. El control. ¿Perdón? No entendí lo último que dijiste de la lámina anterior. Ok, ¿puedes retrocederlo? La etapa de seguimiento. Ajá, no entendí qué quisiste decir. Él es la que sigue después de la etapa de comunicación de resultados. Una vez que se da el resultado, nos toca darle seguimiento. Es decir, que una vez que le dijimos a la empresa las debilidades, debemos verificar que las estén solucionando. Es la verificación cuando seamos auditores externos. Si nosotros somos un auditor interno, ya este paso no necesitamos aplicarlo y se salta. Se va directamente al siguiente. Ok. Sí, o más o menos. Sí, ya entendí ahora, lo que pasa es que no entendí lo que quisiste decir, ya lo entendí, pero pues después ya, Ok. haré mis comentarios. Ok. Siguiente. Siguiente. El concepto de control. Aquí podemos ver dos definiciones. La primera, que es la verificación de si todo ocurre en una empresa conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos. Y el segundo concepto es el análisis permanente de las desviaciones entre objetivos y realizaciones y la adopción de las medidas correctas que permiten el cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria. En el primer concepto es que se adapta a un programa específico. Y en el segundo, en el primero, nosotros debemos seguir como que un orden. Y en el segundo se adapta a lo que necesite la empresa. De esa manera lo entendí. El segundo. Siguiente. Las formas de control más utilizadas dentro de la empresa pueden ser intervención, inspección, control interno, auditoría externa e auditoría interna. En la externa sería el examen de los estados financieros realizado de acuerdo con ciertas normas por un profesional calificado e independiente con el fin de expresar su opinión sobre ellos. Y en la auditoría interna, el examen de las actividades financieras y de otro tipo, hechos de la organización de la empresa para ayudar a la dirección general. Siguiente. Las normas y las herramientas. Siguiente. ¿Qué es una homologación? De cual nos podemos encontrar que una norma de auditoría son requisitos mínimos de calidad relativos a la persona del auditor y al trabajo que desempeña, los que derivan de la naturaleza profesional de la actividad de auditoría y de sus características específicas. En conclusión, la normalización de una actividad establece un conjunto de formalidades y características fundamentales que forman la identidad de dicha disciplina y constituyen los requisitos de calidad que rigen la actividad del auditor. El desarrollo de trabajo, las conclusiones, recomendaciones, comunicarse a las personas u organismos respectivos. Siguiente.
Las normas personales. Dice, estas normas son las más inconmovibles, ya que son propias de las personas. En toda labor de auditoría, el profesional debe tener adiestramiento, pericia, idoneidad, dependencia y experiencia. Normas que a continuación se mencionan son adaptadas de la auditoría de estados financieros. Son como las características que debe tener un auditor para poder realizar con su nombre, la auditoría. Siguiente. A ver, ya vi lo que tiene su material. Lo que sigue habla más bien de auditoría X, más que de auditoría operacional. O sea, es algo genérico de la auditoría. Sí, me gustaría precisar algunos puntos si se van a la primera lámina que pusieron de la exposición. Sí. Bueno, de la exposición, la que sigue. Aquí, nada más recalcó, creo que Álvaro dio esto cuando hablaba de que es el examen crítico, sistemático, imparcial de la administración de la operación, ¿ok? Es decir, el departamento de producción administra a su personal, administra su producción, administra la operación. Entonces, no es que tengamos al departamento de administración y estemos hablando del departamento de administración. Estamos hablando de todo, de toda la empresa, ¿no? O de algo en particular que vayamos a auditar, el departamento de ventas, el departamento de producción, el departamento de entregas, al almacén, pero como bien establece el proceso administrativo, que tiene su etapa de control, de planeación, control, ejecución, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la administración, a la administración de la operación. Avanza una, porfa. Sigue. Vamos para donde yo me acuerdo que había puntos que tenía que mencionar. Avanza. En esto de los objetivos, es importante que definamos en nuestra mente que cuando hacemos una auditoría operativa, busca esos, como bien dice, la eficiencia en la forma de trabajar, en los tiempos aplicados, en los recursos utilizados, en la forma en la que se hace algo, ¿no? Todo es mejorable, todo es perfectible, todo es, desde el punto de vista eficiencia, todo debe de ser se puede ir eficientando. Sin embargo, a veces para eficientar algo tendría yo que invertir mucho. Y esa inversión adicional, pues a lo mejor no valga la pena en base a la eficiencia que yo vaya a lograr. A lo mejor yo tengo un sistema de producción que utilizo 1000 de materia prima
Y si yo invirtiera $1,000,000 en una máquina nueva, a lo mejor voy a tener ya no 1,000 de materia prima, 950. Y yo diga, pues esos 50 adicionales, prefiero no ganármelos y seguir como estoy, ¿no? Sin cambios. Entonces, cuando hacemos una auditoría operativa, nos fijamos objetivos de eficientar ciertas cosas. Y en esos niveles, ¿no? De tiempo, de espacio, de economía. O sea, en esos niveles son donde yo busco los objetivos de la auditoría operacional. ¿Avanza? Bueno, ok. Bueno, ya nos dio a las 9. Veo que los que les falta es más bien, están en su exposición, están enfocándose hacia, pues, auditoría, la que fuera, ¿no? Una auditoría y hablan de las normas y de y de lo que debe contener. Que eso, en realidad, pues ya se supone que ya lo vieron. No es tan... A lo mejor sí hay algunas cosas ahí que valga la pena que busque lo más relevante y lo señalen, ¿no? De lo que debe ser un auditor. Pero pues no más. Y sí me gustaría que ejemplificaran, presentaran algún tipo caso, un tipo algo de en esos 20 minutos que les queda de lo que es un auditorio, ya más aterrizado, no tan teórico, de lo que es una auditoría operacional. O sea, por ejemplo, hacerle como que hacer una auditoría al departamento de cobranza, ¿no? Por ejemplo. Mencionar los pasos o cómo... Y decirle, la etapa 1, fijación de objetivos, conocimiento, Okay. se hace eso. La etapa 2, ¿no? Y ejemplificarlo. No. Claro, tienen 20 minutos. Ok. Entonces, en esos 20 minutos, pues tienen que poner un ejemplo que dure 20 minutos. No más. Ok. Pues si no hay dudas, pues creo que aquí llegaríamos hoy. El equipo número 3 que sigue, ¿tiene alguna duda de lo que va a hacer? No, maestro, no creo que nos quedó claro. O sea, hay que ejemplificar más aparte, colocarlo más, o sea, lo que más consideremos que sea importante. Lo que pasa es que una hora es o sea, 50, 60 minutos es un tiempo muy, muy bueno para estos temas. Sin que nos vayamos por la tangente, ¿no? Ok. Profe, pues, sí. Profe, una duda, yo no tuve oportunidad de ponerme de acuerdo con mi equipo que acaba de exponer por algunos temas personales. Sin embargo, si usted me lo permite, y no sé si el equipo también, yo podría exponer en esos 20 minutos de la siguiente clase esta parte de la auditoría aplicada. Me parece bien. Si los del equipo están de acuerdo, te pones de acuerdo con ellos y lo expones. Ok, profe. Maestro, de nuestra parte no hay ningún problema, solo que pues ella le comentó el detallito, no es un problema que ponga la parte que falta.
Adelante, así quedamos entonces. Ok, profe, mil gracias. Ándale. Buenas noches, profe. Buenas noches, buen fin de semana a todos. Igualmente. noches, Gracias, que cuídate descansen. mucho. Hasta luego la otra Gracias, semana. Nos igualmente. vemos. Bye. No. Amen mucho. Chao. Hasta luego. Ya Felicidades, está bien. Irving. Felicidades, Ya está Irving. bien. Felicidades, Irving. Gracias. Dos a Sí. su salud. Son 2, 4, 6, Pásatela 8, bien. 12 demás.